¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a nuestra penúltima sesión del curso de Seguridad Social en el Trabajo, el curso de SOMA. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los puntos fundamentales de la gestión de la seguridad, que viene a ser la identificación de peligros y evaluación de riesgos en seguridad. Este es un tema crucial, ya que una correcta identificación y evaluación de los riesgos nos permite establecer acciones más concretas, más eficientes, para poder prevenir los accidentes. ¿De acuerdo? Vamos a aprender todo lo que necesitamos respecto a la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Primero pasemos a las definiciones. ¿Qué cosa será un peligro y qué cosa un riesgo? Es importante diferenciarlos, ya que al momento de hacer la identificación tenemos que hacerlo de la manera correcta. Bien, entendemos como peligro, según la norma ISO 45001, como toda fuente con potencial para causar daños o deterioro a la salud. Para la ISO, todo aquello en donde se puede originar o tiene el potencial para poder provocar algún tipo de lesión o daño, como en este caso le llama, a un trabajador, entonces se le considera como peligro. Es muy parecido a lo que nos dice la normativa peruana, el reglamento de la ley de seguridad, que nos dice que el peligro es una situación o característica intrínseca de algo, o sea, fuente, capaz de o con potencial de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos, ambiente. Fíjate que son muy similares las definiciones. Para ambas normativas, el peligro es todo aquello que podría provocarte un daño, potencialmente puede provocar un daño, tiene la capacidad de provocarte un daño, provocar un daño, una pérdida, una lesión, etc. Bien, eso es el peligro, toda fuente donde se originan o donde podrían originarse los daños. El riesgo, en cambio, es considerado por la ISO 45001 como la combinación de la probabilidad, que es una palabra muy importante para el riesgo, de que ocurra ese evento o la exposición peligrosa relacionada con el trabajo y la severidad, o también llamada la gravedad, del daño o deterioro de la salud, o sea, la probabilidad con la gravedad de las consecuencias. El reglamento de la ley también lo define como probabilidad de que un peligro se materialice, se haga realidad, dadas ciertas condiciones y pueda provocar finalmente ese daño. Entonces, el riesgo viene a ser qué tan probable, la probabilidad de que el evento en cuestión se convierta en un accidente. Sí, tenemos la fuente, que es la que es la que potencialmente puede provocar el accidente, y el riesgo es la situación en la cual este peligro se materializó. Este peligro se convirtió en ese evento que va a provocar el daño y finalmente provocó el daño. Eso es el riesgo. Eso viene a ser el riesgo conforme a las definiciones. Bien, es como un grado de incertidumbre el riesgo. Así creo que es el término más apropiado, más correcto. Ahora, ¿cómo los diferenciamos? Fíjate. Digamos que tenemos una actividad, trabajo en altura, acá, es un colaborador que está haciendo labores en altura, si se aprecia, ¿cierto? Sí, perfecto, si se aprecia. Bien, tenemos un colaborador haciendo trabajo en altura, entonces este trabajo en altura potencialmente puede provocar un daño a las personas, puede provocar que las personas mueran. Hay colaboradores que han muerto por hacer trabajo en altura. Sin embargo, no todos los colaboradores que hagan labor en altura significa que van a terminar muertos. Hay muchos colaboradores, muchos trabajadores, mucho personal independiente incluso que labora en estas condiciones o incluso en condiciones más deplorables y no han fallecido y nunca les ha pasado nada, nunca han tenido un accidente. ¿Por qué? Es que entre este evento, el peligro, la situación, la fuente que puede provocar el daño, y la consecuencia o el daño en sí, la lesión en sí, la pérdida en sí, hay un evento intermedio que podría llegar a pasar y que va a convertir, va a materializar este peligro en esta consecuencia. Y justamente ese evento viene a ser la caída. Esta caída es algo que probablemente se dé en situaciones o en trabajadores que no tienen cierto grado de prevención, mientras que será menos probable, pero probable al fin y al cabo, que se dé en empresas que efectivamente cuenten con un adecuado sistema de gestión de seguridad. Y a este evento intermedio, que tenemos la incertidumbre, que no sabemos si va a ocurrir o no, pero podría pasar, le llamamos riesgo.
El riesgo viene a ser entonces ese evento que puede llegar a pasar, podría ser que pase, preferiblemente que no pase, pero puede ser una posibilidad, que convierte esto en esto. El trabajo en altura en sí es una situación de peligro, es una fuente de accidentes. Pero no quiere decir que porque el hecho de que te vas a subir a altura significa que ya te vas a accidentar. Si te caes de altura, lo materializamos, lo vinculamos a esa lesión. Si te caes de altura, efectivamente vas a tener una lesión severa, una pérdida severa. Pueden pasar incluso a la muerte. ¿Se entiende? Eso es entonces el riesgo en su dimensión de probabilidad, que es un evento que podría llegar a pasar, pero que no debería pasar. Bien, el riesgo jamás se elimina, un riesgo jamás puede llegar a ser cero. Toda actividad, absolutamente toda, va a conllevar ciertos peligros. Cualquiera va a conllevar ciertos peligros. Ahora, nosotros implementamos medidas preventivas para hacer que estos riesgos disminuyan, se reduzcan, sean pequeños, casi despreciables, casi que podríamos decir, nunca va a pasar esto, casi. Probable al fin y al cabo porque en algún momento puede llegar a pasar. Y es por eso que en las evaluaciones de riesgo jamás hemos considerado un riesgo igual a cero. Siempre a riesgo 1 o riesgo más alto de repente. Pero lo mínimo que ponemos en riesgo es 1. Lo mínimo. ¿Bien? Entonces, el riesgo jamás desaparece. El riesgo está ahí, presente, latente, perenne. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta eso. Ingeniero, pero no, yo quiero eliminar por completo el riesgo. Imposible. Toda actividad, absolutamente toda, independientemente de qué puesto de trabajo, qué función desempeñen, cualquiera, tiene riesgos. Cualquiera, absolutamente cualquiera. Obviamente que habrá actividades que tengan riesgos más graves que otros, ¿no? Hay unas que tienen riesgos más pequeños, pero todas conllevan riesgos. Bien, y si bien yo quiera, o podríamos decir que yo quiero eliminar el riesgo, en todo caso lo que tendría que atacar o eliminar es la fuente. Como decir, oye, yo no quiero que un trabajador se caiga de altura. Perfecto, no hagan trabajo en altura. No hay nadie haciendo trabajo en altura, entonces no existe ninguna posibilidad, cero posibilidad de que haya un trabajo, una caída de desnivel. Hay una caída de altura, porque nadie hace trabajo en altura. Ah, no dije que es parte de mi actividad. No se puede eliminar. Salvo que me digas, no, ingeniero, entonces para evitar que haga esta instalación en altura, entonces el ensamble se hace a nivel de suelo y luego lo izamos, ¿no? Con una grúa, con, no sé, con algún elemento de carga, lo izamos. Entonces hemos eliminado el riesgo de caída de desnivel. Perfecto. Pero ahora tienes riesgos de izaje. Ahora tienes riesgos disergonómicos de repente. Ahora tienes riesgos de cargas suspendidas. Toda actividad siempre va a conllevar riesgos, absolutamente cualquiera. Todas tienen riesgos. Por eso solamente una de las dimensiones. ISO 45001 nos hablaba de otra dimensión que también consideramos en la normativa peruana. Y justamente eso viene a ser lo que veremos a continuación. Digamos que esta labor en altura, bien, la labor en altura, pero con personal que está mucho más preparado, que lleva correctamente todos sus EPPs, que ha recibido capacitaciones y entrenamientos, que está autorizado para hacer este tipo de actividades, perfecto. Y supongamos, porque el riesgo nunca es cero, que ocurre de todas formas el accidente. Se cae este trabajador. Ingeniero, pero ¿por qué se caería si aparentemente todo está bien? Porque hemos dicho que el riesgo jamás es cero. Puede ocurrir un error humano, puede ser que se confíe, puede ser que exista algún agente externo que haga que se caiga, por ejemplo, un fenómeno natural. Digamos que ocurre un sismo y él se cae. Ah, ingeniero, pero eso es poco probable. Pero probable al fin y al cabo, puede pasar. Digamos que vino un conductor ebrio que se molestó y estampó su vehículo contra el poste. Puede llegar a pasar. Ingeniero, pero eso es un caso en 1 millón. Pero ocurre. Hay situaciones en las que a veces ocurre. Y si bien es poco probable, puede llegar a pasar. Ahora, si es que llegara a pasar, este colaborador, fíjate bien, cuenta con un arnés, cuenta con un punto de anclaje. Entonces, este colaborador, al momento de caerse, evidentemente no se va a impactar directamente contra el suelo. Esta persona va a quedar
suspendido. No es la misma imagen, obviamente, pero se entiende, va a quedar suspendida. Ahora, ¿está completamente a salvo? No, evidentemente no. El momento de caerse, fuerza que hace el momento de romperse el arnés, o sea, de romper el absorbor de impacto, de todas maneras lo va a dañar. Puede haber un efecto péndulo y en ese efecto péndulo, sobre todo donde está, puede golpearse con la estructura. Puede ser que no hagamos un rescate a tiempo y la persona muera asfixiada mientras está suspendida. Bien, entonces aún hay situaciones que ponen en peligro su vida, que lo ponen que ponen en riesgo su vida. Bien, sin embargo, a diferencia del primer caso, el daño que está recibiendo es menor. Es grave todavía no está completamente a salvo. Pero comparado con el primer caso donde no había absolutamente ninguna medida de protección y él caía directamente, aquí la lesión era fatal. Fatal o al menos muy grave. Difícilmente leve. Aquí tenemos un poquito más de posibilidades, no necesariamente fatal. ¿De acuerdo? Y justamente esa es la otra dimensión del riesgo. Y aquí hablábamos de la probabilidad de ocurrencia y aquí hablamos de la severidad del daño. Ahí están las dos dimensiones que hablábamos sobre el riesgo. Una cosa es qué tan probable ocurra, qué tan probable pase, y la otra es qué tan grave es lo que va a repercutir en el trabajador. Preferiblemente queremos, evidentemente, que nunca ocurra, pero sabemos que la ocurrencia es una posibilidad, puede pasar. Entonces, trabajamos también para que, si es que acaso llega a pasar, reducimos el daño. Reducimos lo que va a impactar en el trabajador. Esa es una de las funciones principales que hacen los equipos de protección personal. El equipo de protección personal no evita el accidente, no evita el evento. El accidente, el evento va a ocurrir de todas maneras. Pero lo que sí va a hacer es que el trabajador expuesto no sufra daño o no sufra mayor daño. ¿De acuerdo? A eso se refiere entonces con peligros y con riesgos. Resumiendo, cuando hablamos de peligro, nos vamos a referir a todas las características propias de un proceso, de una tarea, de una actividad que pueden causar daño a un individuo, pero son parte de su actividad, están ahí. ¿De acuerdo? Son fuentes que pueden originar. En algunos casos, incluso al momento de evaluarlos, podemos considerar los actos de una persona. Podemos considerar un acto inseguro como una fuente que puede ocasionar un daño. Entonces, la fuente básicamente viene a ser una situación, un elemento, un equipo o incluso, si quieres hablarlo así, el acto de una persona. ¿Bien? Por ejemplo, aquí tenemos una situación en la cual se tiene una carga suspendida. Claro, una carga suspendida. Esto es un peligro, por ejemplo. Pero es parte de mi actividad. ¿Cómo más voy a trasladar esto si no es mediante un elemento de carga, un elemento de izaje? Tengo que usarlo. Entonces, es parte de mi actividad. Por otro lado, el riesgo, que es inherente a cada peligro, es ese grado de incertidumbre, esa posibilidad, esa probabilidad de que ocurra el evento no deseado, en este caso el accidente. No es parte de mi actividad naturalmente, sino que es una posibilidad en mi actividad. No es que tenga que ocurrir, no debe ocurrir. Ojo ahí, no debe ocurrir el evento. Sin embargo, es una posibilidad y se va a presentar, va a ser mucho más probable que se presente si es que no tomo los controles apropiados. Por ejemplo, en este caso, que haga una mala maniobra y la grúa, por ejemplo, se me vuelque. Que las eslingas que estoy usando no sean las apropiadas, se rompa, se parte, se caiga toda la carga. ¿Es parte de mi actividad eso? No, no es parte. No, pero puede llegar a pasar, correcto. Es una posibilidad que pase, pero no debería pasar. ¿Listo? Peligro y riesgo. Muy bien. En esta lámina, en esta imagen que tenemos aquí, tenemos a 4 trabajadores diferentes. Aquí tenemos al trabajador 1 que está haciendo labores de soldadura. El trabajador 2 que está manipulando un rotomartillo, está expuesto bueno, está expuesto a vibraciones. El trabajador 3 que digamos que es el asistente del supervisor de obra. Y el trabajador 4 que es el capataz. Pregunta, entre el trabajador 1, 2,
3 y 4, ¿cuál de ellos no enfrentará ningún tipo de riesgo? ¿Qué opinas tú? Entre el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿cuál de ellos no enfrenta absolutamente ningún riesgo? A ver, los leo, ya que son poquitos, de repente hasta los puedo llamar por nombre. ¿Cuál de ellos no enfrenta absolutamente ningún riesgo? ¿Quién no tiene riesgos en su trabajo? Excelente, Marlo, muy bien. Todos se enfrentan riesgos. Todos se enfrentan riesgos. Absolutamente todo trabajador está expuesto a riesgos en su puesto de trabajo. Obviamente, en este caso, los trabajadores 1 y 2 tienen riesgos más graves o más críticos porque están directamente expuestos al peligro. Y el trabajador 3 y 4, en cierta forma también, por el espacio donde están, pero con menor grado de intensidad y tienen menos situaciones peligrosas. ¿Listo? De ahí que sea tan importante que tú hagas identificación de peligros y riesgos, no solamente al personal operativo, no solamente al personal de campo, sino también a supervisores, a administrativos, a personal de limpieza, a personal, no sé, al vigilante, etcétera. Todo trabajador, todos pueden ser víctimas de un accidente. Bien, el caso, un caso tan sencillo, por ejemplo, el de cierto restaurante, cierta marca de comida rápida, que en el año 2019, a finales, tuvo dos jóvenes que fallecieron. Ingeniero, ¿qué eran ellos? Ellos eran, bueno, la gente que estaba en la cocina. Ah, ya, ingeniero en la cocina, se quemaron. No, murieron electrocutados. No, pero ¿cómo? ¿Electrocutados? Sí, un desperfecto en la máquina. ¿Te das cuenta? Entonces hay situaciones que uno tiene que identificar porque es parte de su entorno de trabajo, del tipo de actividades que desarrolla. Y cualquiera, porque ya hemos visto que la gestión de seguridad, la ley de seguridad aplica a cualquier empresa, cualquiera debe tener identificados sus riesgos. Ingeniero, no, yo trabajo en oficina, yo soy contador, yo trabajo en oficina nada más. Riesgos en oficina, riesgos disergonómicos, riesgos psicosociales, podemos encontrar en su puesto. Ingeniero, mi jefe es gerente general, pero él solamente para en su oficina nomás, no sale a campo. También tiene riesgos. Ingeniero, yo hago trabajo remoto, yo hago teletrabajo. Yo no voy a algún local como tal, sino que yo trabajo desde mi casa. Sí, para una empresa, pero desde mi casa. Bien, hay riesgos ahí. También consideran esos riesgos. ¿Listo? Y hay que identificarlos. Hay que identificarlos y ver los controles que se pueden implementar y cómo monitorear el cumplimiento de estos controles. Bien. Ahora hablemos acerca de la normatividad. No te olvides, cualquier duda o pregunta, me dice Marlon, menos riesgo el ayudante. Ok, sí, en cierta forma sí, podríamos considerar que sí. No te olvides, dudas, preguntas, las puedes dejar por el chat. ¿Qué me dice la normatividad respecto a mi identificación de peligros y mi evaluación de riesgos? La ley 29.183 y su reglamento en ningún lado te menciona la obligatoriedad de contar con una matriz. Ingeniero, espere, ¿qué? ¿Qué está hablando usted? Sí, la norma no especifica como tal, está el término hiper, pero en ningún lado menciona matriz hiper. La matriz hiper es una herramienta que se ha desarrollado y que se viene usando bastante tiempo, porque es una de las que mejor cumple con todas las características que exige la normatividad. Sin embargo, una empresa puede determinar hacerlo mediante la matriz o hacerlo mediante alguna metodología propia, siempre y cuando se cumplan las características mínimas que vamos a ver a continuación. Esto lo digo porque una vez un auditor me comentaba, una empresa que no sabía que era una matriz hiper, sin embargo, sí tenían una metodología para identificar peligros y riesgos en las que participaba todo específicamente para el puesto de trabajo que desarrollaba. Aclaro que no es un rubro tipo construcción ni minería, es un rubro aparte, ¿no? Que también no es que tuviera tampoco riesgos tan elevados. ¿Listo? ¿Qué me dice la normativa? En el artículo 57 sobre evaluación de riesgos. Aquí me dice que el empleador, la empresa, tiene la responsabilidad de actualizar la evaluación de riesgos por lo menos una vez al año como mínimo.
Tu hiper tiene validez máximo de 1 año. Si lo puedes actualizar a inicio de año, sería mejor. Si lo haces a mitad de año, bueno, te dura mitad de año que queda y mitad de año del que sigue. Bueno, tiene mínimo 1 año que durar. Algunos auditores son un poquito quisquillosos y quieren que sea exactamente el mismo año que están revisando, pero bueno, es una situación que se puede manejar. 1 año mínimo, y en 1 año mínimo de vigencia. Si es que acaso pudiera haber algún tipo de situación en las cuales tengamos que reducir ese lapso, y hay dos en particular a través de las cuales nosotros tenemos que actualizar el hiper. Una es mínimo 1 año. Anualmente hay que actualizar el hiper, sí o sí. También me dice la normativa que debo actualizar mi hiper cuando las condiciones de trabajo cambien. ¿A qué se refiere con esto? Digamos que he cambiado mi forma de trabajar, he implementado una nueva maquinaria, un nuevo equipamiento, algo que hace que el trabajador participe menos, aparentemente. Entonces, mi forma de trabajar cambió y necesito agregar nuevos riesgos. Necesito retirar los que ya no uso y agregar los nuevos. ¿A qué me refiero? Digamos que tenemos un trabajador en almacén que lo que usa es una escalera, ponte una escalera de tijera, para que alcance las partes más altas de su almacén, o sea, el almacén es inmenso, digamos que es inmenso y usa una escalerota. Y entonces la empresa decide invertir y dice, ¿sabes qué? Te vamos a comprar un carrito elevador. Se pone en su plataforma elevadora y ya ahora ya no usa escalera, ahora usa plataforma elevadora. Perfecto. Yo actualicé mi hiper hace 2 meses, o sea, mi hiper está vigente, pero el carrito me lo han traído hoy. Ah, y lo voy a empezar a usar. De acuerdo, mi hiper tiene que actualizarse. ¿Por qué, ingeniero, si hace 2 meses nada más la actualicé? Sí, pero hace 2 meses no consideraste ese nuevo equipamiento. Tu forma de trabajar, las condiciones de trabajo ya cambiaron. Antes, cuando yo subía por la escalera, tenía riesgo de caerme de la escalera, que la escalera esté mal ubicada, qué sé yo, tenía que levantar peso o cargar cosas mientras subía por la escalera. Ahora que tengo el carrito, esto ya no lo tengo, pero he añadido nuevos. ¿Qué pasa si opero mal este equipo? ¿Qué pasa si sobrecargo su capacidad? ¿Qué pasa si hay colaboradores debajo o manipulando con la mano cerca al equipo, a la plataforma? ¿Qué podría pasar? Hay riesgo eléctrico también, hay riesgo de explosión, combustible, etcétera. Entonces, hay nuevos riesgos que tengo que considerar, tienen que estar identificados y que van dentro de mi matriz. Bueno, o el método que tú decías para identificarlo, en este caso le vamos a llamar matriz. Bien, entonces cada vez que tu forma de trabajar cambie, los equipamientos, los insumos, el personal, etcétera, cada vez que cambien esas condiciones, el hiper, así no tenga aún 1 año, recién haya sido actualizado, no importa, se actualiza, se cambia otra vez, para que efectivamente nos muestre los riesgos a los cuales realmente está expuesto un trabajador. Bien, y también actualizamos el hiper toda vez que se haya producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. En otras palabras, cada vez que ha habido un accidente. Cuando ocurre un accidente, tenemos la obligación de actualizar el hiper. Ingeniero, pero no, pero el accidente ha ocurrido porque el trabajador se descuidó, el trabajador se confió, no cumplió el procedimiento. El trabajador es su culpa. ¿Qué culpa tiene mi propio hiper? Mi pobrecito hiper está ahí. Se hizo, se difundió, incluso está ahí mi hiper. Ok, veamos. Actualizamos el hiper porque cuando ocurre un accidente, nosotros identificamos, según normativa, causas inmediatas, que son los actos y condiciones subestándares, causas básicas, que son factores personales o factores de trabajo, y tenemos que llegar a las deficiencias o diferencias del sistema de gestión, o sea, fallas en la planificación del sistema de gestión de seguridad. Y esas fallas, ya que estamos hablando de la parte de planificación, generalmente están orientadas o a la política o a los objetivos, o en este caso a mi IPR, y principalmente a mi IPR. Porque cuando ocurre un accidente, generalmente he tenido que pasar uno de estos 3 escenarios en mi IPR. Primero, no identifiqué el riesgo. Especulemos sobre el casito del restaurante.
Tenemos trabajadores que fallecieron lamentablemente por descarga eléctrica. Veo su hiper, suponte que tienen. ¿Dónde está el riesgo por electrocución? No hay. No, es que yo no pensé que se pudieran electrocutar si todo estaba bien aparentemente. No identifica el riesgo. Tengo que actualizar el hiper. Caso 2. Digamos que sí lo identifique. Sí, mira, acá está. Ah, perfecto, sí lo han puesto. A ver, riesgo de electrocución, probabilidad, riesgo nivel 1. Digamos que es un riesgo bajo, le pusieron, riesgo bajo. Probabilidad 1, severidad 1. No, un toquecito no me lo va a dar. No, no va a ser un riesgo alto. Fallecieron 2 trabajadores. No es un riesgo 1. En realidad es crítico, extremo. Está mal evaluado el riesgo. Tengo que actualizarlo. Opción 3. Sí identifiqué el riesgo, sí lo valoré bien, pero mis controles no funcionaron. O no puse los suficientes controles o simple y llanamente mis controles jamás se implementaron. Y entonces en ese caso tengo que añadirle controles, cambiar los controles que están, que evidentemente han fracasado, y colocar nuevos. No, lo que pasa es que sí había, pero no se cumplieron. Ok, entonces, un nuevo riesgo. ¿Por qué no se cumplieron? El acto inseguro que como fuente puede ser que tenga una lesión. O la ineficacia de mi control. Ponte que mi control era, no, es que el control decía ahí, eh, tener cuidado. Ponte. Digamos que alguien puso sin su control. Mi control es tener cuidado. Mi control es observar. Ya, no fue suficiente la observación. Necesitamos un control más fuerte. Asegurar que las conexiones eléctricas estén en buen estado, realizar mantenimientos preventivos a los equipos, etc. ¿Te das cuenta? Entonces, o no identifiqué riesgo, o lo valoré mal, o mis controles no fueron suficientes. El tercero es el más común, la falta de controles. Porque ahí justamente pasa la parte de la planificación. ¿Te das cuenta? Entonces, independientemente de cómo se haya dado el accidente, de todas formas el IPER tiene que actualizarse. Tiene que identificarse este riesgo, valorarlo lo más alto posible, porque ha ocurrido un accidente, ha ocurrido un daño, y establecer medidas de control. Medidas de control apropiadas, adecuadas, que prevengan la ocurrencia de más accidentes en el futuro. ¿Bien? También me dice la normativa que en caso sea necesario, realiza controles periódicos de la salud y condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas, como las inspecciones, por ejemplo, y establecer medidas de prevención que garanticen protección de los trabajadores. También el artículo 82 del reglamento de la ley me dice que identifique peligros y evalúe riesgos en forma periódica, ya lo habíamos visto acá, aplicando medidas de prevención y protección del artículo 50 de la ley, que es muy parecido a la jerarquía de controles. Aquí lo importante es que el artículo 82 me dice que la identificación debe hacerse en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o el comité o supervisor de seguridad, según sea el caso. Ya lo habíamos visto también en clases anteriores, pero cualquier documento en seguridad siempre pasa por la revisión y la aprobación del comité. Entonces, de la misma manera, el IPER tiene que haber sido aprobado por el comité. El comité tiene que aprobar tu comité, tiene que darle esa validez. De hecho, el comité no es suficiente para esta validación en el IPER. En el IPER te va a exigir que todos los trabajadores se hayan involucrado en la identificación de sus peligros y la evaluación de sus riesgos. Todos. No solamente el supervisor de SOMA, no solamente el gerente, no solamente tu jefe de área, todos. Todos tienen que haber aportado para este IPER. ¿Cómo evidenciamos esto o de qué manera demostramos que lo estamos cumpliendo? Por ejemplo, mediante reuniones, charlas de difusión. Si bien es cierto, no todos los trabajadores van a tener tiempo de quedarse 3, 4 horas para elaborar un IPER desde cero, podemos mostrarle una propuesta de IPER y hacer que el trabajador valide, entienda, identifique situaciones de riesgo que no están consideradas, aporte con nuevos controles, nos diga, sabes que este control no estamos aplicando, actualmente lo que hacemos es esto, corregir si es que está mal lo que están haciendo, corregir lo que está mal lo que hemos puesto en la matriz, etc. Bien, esa sería la manera más apropiada para que este hiper sea de alcance pues, a todos los trabajadores.
El hiper no solamente es un documento que debemos tener, es un documento que cualquier trabajador deba conocer, justamente para que sepa cómo debe lidiar con las situaciones de riesgo que puedan presentarse en sus actividades. ¿Ok? También tenemos el artículo 77 del reglamento de la ley, que fue modificado en el año 2020 por el Decreto Supremo 002, el cual nos dice, bueno, nuevamente nos reafirma que el IPAR es elaborado y actualizado siempre en el plazo de un año, ¿de máximo un año tiene tu IPAR de vigencia. Si puedes actualizarlo más frecuente que eso, sería mejor. Y nos pide que la identificación de peligros y evaluación de riesgos se hace por cada puesto de trabajo. Hay empresas que tienen su hiper por actividad o por ubicación normalmente, por sede, por ambiente, principalmente por actividad. A mí lo que me pide la normativa es que yo tenga mi hiper por puesto de trabajo. Cada puesto tiene sus propias actividades, sus propias funciones. Cada puesto debe contar con un hiper. Tendrás un hiper para operario, un hiper para técnico, un hiper para jefe, un hiper para gerente, etc. Cada puesto cuenta con un hiper. Bien, la identificación se hace entonces específicamente para cada puesto. Y es que si bien en algún ámbito o alguna actividad van a intervenir diferentes puestos, la exposición a riesgos va a ser distinta. No siempre es la misma, va a ser diferente. Pero eso es una chambota, mejor por actividad, porque en actividad saco 2, 3 hiper, y si es por puesto, ya que tengo como 50 puestos diferentes y tengo que hacer 50 hipers. Sí, tienes que hacer los 50 hipers. Preferiblemente empecemos por los que son más riesgosos. Preferiblemente empecemos por los que tienen más riesgos para que luego simplemente dupliques hippers y vayas a adaptar, que sería lo más rápido. La idea es que tú identifiques la mayor cantidad de riesgos en un hiper, en uno solo, de un puesto, y luego veas, ya, este es muy parecido a lo que enfrenta este otro puesto, este otro, pero este otro también tiene esta otra actividad, le agrego, que se parece al que hace este otro, ok, le agrego, y así. Así vamos actualizando. ¿Bien? Y nuevamente nos dice que es en consulta con los trabajadores y sus representantes del Comité Supervisor de Seguridad, de ser el caso. Requisitos mínimos que debe considerar mi IPRC, ya sea que lo hagas en matriz o cualquier otra metodología. Debemos considerar actividades rutinarias y no rutinarias por cada puesto de trabajo, así como situaciones de emergencia. En nuestro IPAR tenemos que considerar qué es rutinario, qué es no rutinario y cuáles de ellos, sea rutinario o no, puede desencadenar una situación de emergencia. Las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la capacidad que el trabajador sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo, es decir, hay que identificar cuáles situaciones son más riesgosas para un trabajador dependiendo de las características de su puesto, de sus competencias, etc. O sea, que sea apropiado para el tipo de actividad que haga. Identifique peligros y evalúe riesgos existentes, que existan o sean posibles en seguridad, y que guarde relación con su medio ambiente de trabajo o cómo estamos organizando el trabajo. Esto lo colocan porque evidentemente habrá algunas empresas que también descargan un hiper de cualquier lado, le cambian el logo nada más y listo, está mi hiper. Pero a veces la hiper que descargan tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, hay algunos que no revisan nada, descargan su hiper y encuentran riesgos, por ejemplo, en escalera eléctrica, ponte, ¿no? Es para la oficina, ponen escalera eléctrica, no lo leyeron, los auditan y dicen, a ver, escalera eléctrica. Oye, estoy acá y acá solamente es un piso, no hay escalera. ¿Por qué me has puesto esto? Ah, no, es que podría ser que, nada. Actividad operativa, me indicas de que vas a hacer, qué sé yo, una operación mediante ¿qué te podría decir? Algún equipamiento en específico como tal. Y resulta que ese equipamiento no lo tienes porque ese tipo de actividad que están identificando no lo haces tú, lo hace una empresa de otro sector. Pero al principio te pareció que se parecía mucho y no lo leíste completo. Entonces, la identificación es específicamente para lo que realmente hacen tus trabajadores, para que tenga sentido. También me piden incluir medidas de protección a los trabajadores en situación de discapacidad.
con riesgos para la procreación, el enfoque de género y la protección a las trabajadoras y los adolescentes. Aquí la norma no es muy específica sobre cómo lo debes hacer, simplemente te dice que en tu hiper tú consideres los riesgos al personal con discapacidad, al personal que esté gestando, o al personal femenino que pudiera llegar a gestar para que no afecte el tema de su reproducción, o sea, prácticamente su tema biológico, ¿ok? Y la protección a los menores de edad, ¿no? A los adolescentes. Recordemos que adolescentes se considera de 13 a 17 años. Y hay colaboradoras que están de los 17 años ya trabajando, algunos de menor edad incluso. Y en mi parte tengo que considerar cómo los estoy protegiendo. Bien. Ahora, si en tu empresa no hay adolescente, bueno, normal, ¿no? Ya no tienes que identificar riesgos para ello. Pero si acaso los hubiera, sí hay que identificarlos. No, tampoco tengo trabajadores femeninos. Bueno, bueno, mejor. O sea, mejor para no complicarte en la gestión de riesgos. Pero difícil, ¿eh? Es difícil. Cualquier empresa siempre va a tener trabajador femenino. Ahora, el detalle es que identifiquemos cómo hacer la protección para las trabajadoras. Bien, incluso está la normativa que nos exige tener un lactario para las empresas, que cuenten con cierto número de personal femenino que pueda estar en periodos en los que puede llegar a tener sus hijos, ¿no? Sus hijos. Bien, entonces hay que establecer eso. ¿Qué medidas se pueden establecer? Por ejemplo, que el personal que está en periodo de gestación no suba a pisos superiores. Puede ser también que se les permita hacer el trabajo remoto, si es que sea posible. Puede ser también que no tengan que verse expuestas a levantar cosas pesadas, exposición a atmósferas peligrosas de repente, ¿no? Zonas con poca ventilación, etcétera. Ese tipo de cosas hay que considerarlas. ¿En que eso va dentro de la misma matriz o va en una matriz aparte, especial? Como tú gustes. La norma no lo establece. Si tú puedes meterlo dentro de la misma matriz, bien. Si te parece que no se va a entender bien, mejor saco una parte, adelante, saco una parte. Como mejor te parezca, como mejor creas que se puede entender, como mejor creas que lo puedes documentar. La norma no es específica sobre eso. Bien. Consideramos también para el hiper el resultado de las evaluaciones de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Esto lo hacemos porque, evidentemente, para valorar qué tan grave o qué tan expuesto a cierto tipo de riesgo tengo, para que no quede simplemente, no, a mí se me ocurre, yo creo que estoy expuesto a tanto, lo sustento con mi resultado de monitoreo ocupacional. Entonces, para eso lo uso. Los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Habíamos dicho que cada vez que ocurre un accidente o una enfermedad, hay que actualizar nuevamente el IP. Entonces, de aquí justamente también nos dice que al resultado de mi investigación tiene que dar mejor a mi IP. En mi IP voy a colocar alguna de las sugerencias, alguna de los planes de acción que se me estén indicando. Y por último, los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de las y los trabajadores. O sea, que si en la vigilancia médica se ha identificado alguna enfermedad recurrente, ¿no? O alguna situación que pueda enfermar recurrentemente a un trabajador, hay que establecer las medidas de control necesarias o propicias para evitar justamente esta enfermedad. ¿Bien? Ahora sí hablemos acerca de la matriz IPER. La matriz IPER es el documento, la metodología, la forma que se ha establecido casi de manera universal para hacer la identificación de peligros y la evaluación de riesgos de una actividad. Aquí identificamos el puesto de trabajo, las actividades que se desarrollan, valoramos el nivel de probabilidad y de severidad, establecemos controles que tienen que ser existentes, reales, no cosas que recién voy a hacer, no cosas que ya estoy haciendo ahora, y de esta manera determinar si mi actividad se puede hacer en condiciones normales, condiciones seguras, o si tengo que implementar más medidas. Bien, esta matriz sirve de base para toda mi actividad preventiva. ¿Por qué? Porque de esta matriz prácticamente van a salir casi todas mis actividades en seguridad. Todas se van a enfocar o todas van a partir de mi matriz, ya sea procedimientos de trabajo, ya sea capacitaciones, equipos de protección personal que debe entregar al personal, plan anual de seguridad, incluso mi plan de emergencias, planes que veremos en la siguiente sesión,
se basan en la matriz Zipper. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una forma de difusión de hiper, en la que te decía para hacer partícipes a los colaboradores. Fíjate, esa es una capacitación que hice al área administrativa, en el cual se explicaba el hiper, la metodología, y a manera de evaluarlos, no sirve para evaluarlos, para ver si lo comprendieron, se les pedía que cada uno identifique cuatro peligros y cuatro riesgos, por puesto de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros identificamos los peligros, los riesgos, y luego eh, revisamos la hiper para ver que efectivamente estos peligros que me han colocado con estos riesgos y evidentemente también con estos controles estén metidas en mi matriz, estén ahí, estén colocadas. Y si no lo están, entonces actualizo y le agrego. Cosas que si en alguna fiscalización o auditoría me dicen, oye, el trabajador ha participado en su hiper, sí, claro, mira, aquí me llenó una pequeña hiper y me dijo que estos son sus riesgos y yo ya se los añadí, están ahí ahora, están colocados. Es una forma de hacerlos participar. Bien, yo les he dejado como material adicional un formato referencial para la matriz hiper, es un formato, hay diferentes formatos para matriz hiper, me parece que minería también tiene el suyo propio. La norma en la RM050-2013 TR te establece también dos modelos o dos metodologías, y hay un manual de la SUNAFIL en el cual justamente usan el modelo 2, que es el que vamos a revisar en la clase de hoy, un poquito adaptado. Básicamente, ¿qué hacemos primero? En este formato que yo te estoy mostrando, por ejemplo, identificamos el puesto de trabajo, las actividades o tareas que ejecutan. Recuerda que una actividad puede tener diferentes tipos de tarea. Y aquí hacemos una identificación, por ejemplo, del tipo de personal que se va a ver expuesto. Por ejemplo, en este caso, este puesto de trabajo solo hay personal masculino. ¿Ok? Marco que los riesgos se aplican a personal masculino. Si hubiera un personal femenino también, tuviéramos de ambos, entonces marco para ambos, porque hay riesgos que van a ser afines a ambos. Ahora, habrá alguno que sea específico solo para personal femenino. Entonces, en ese caso, solo marcaré personal femenino, que tenga que ver con riesgos, por ejemplo, la procreación. Para este caso, tengo personal que es adulto y no tengo ningún adolescente, porque por la naturaleza de mis actividades no hay adolescentes. ¿Ok? Marco. Y suponte, aquí lo he puesto solamente a manera de ejemplo, suponte que tengo personal con discapacidad haciendo esta actividad. Ok, igual, marco cuál de ellos le aplica a mi personal con discapacidad. Y entonces así yo lo tengo en una sola matriz. ¿Qué pasa, ingeniero, si, qué pasa si yo lo quiero hacer en una matriz aparte? Ok, salgo a la parte, ¿no? Para personal con discapacidad como tal, en su puesto de trabajo de él, ¿no? Como personal que tiene la discapacidad. Puedes hacerlo aparte, o si no, en la misma matriz, como mejor te parezca. Una vez hecho esta identificación, y con eso cumplimos ya prácticamente un artículo completo, identificamos el tipo de actividad. ¿Qué tipo de actividad representa? ¿Rutinaria, no rutinaria o situación de emergencia? Vamos a considerar como actividad rutinaria a todas esas actividades que se hacen de forma periódica, frecuente, o sea, en condiciones controladas, condiciones que yo puedo controlar. Mientras que las actividades no rutinarias son más ocasionales, se presentan en condiciones que no están controladas. Rutinario es que yo ya sé o ya más o menos puedo calcular o puedo prever cuándo la voy a llevar a cabo. No necesariamente si hacen diarias o mensuales o semanales, de repente se hacen trimestrales, pero ya sí en una rutina, sí en un periodo. Ya tengo más o menos identificado, por lo menos, cuándo me toca hacerlas. Por eso son rutinarias. En cambio, las no rutinarias son un poquito más ocasionales. O sea, yo no controlo cuándo se van a hacer. Por ejemplo, cuando me falla una máquina, no esperé que ocurriera. Yo no preveo cuándo van a fallar las máquinas. Sí puedo prever cuándo les va a tocar hacer un mantenimiento, pero no cuándo va a fallar, por ejemplo. O me sale una orden de pedido por algún producto en específico que antes no producía o que no es común producirlo. No rutinario. Bien. Y las situaciones de emergencia, básicamente son situaciones previstas que pueden ocurrir tanto en las actividades rutinarias como en no rutinarias, pero que
generan un impacto muy grave y que generalmente activan un plan de contingencias y suelen estar asociados más a desastres naturales o a accidentes, como por ejemplo los movimientos telúricos, por ejemplo el fenómeno del niño, por ejemplo incendios. Entonces, esas situaciones se consideran como emergencias. Pueden ocurrir en cualquiera de ambas. Ahora pasamos a la parte en la que identificamos, ya aclarado esta parte de la identificación del personal, la identificación de si una actividad es rutinaria o no, a identificar el peligro. ¿Cómo identifico qué cosa es un peligro y qué cosa no? Habíamos dicho que el peligro está relacionado al trabajo, al proceso, al ambiente como tal, ¿de acuerdo? Entonces, si es parte de mi actividad, es un peligro. Si forma parte de mi actividad, no puedo dejar de hacerla, no la puedo reemplazar con otra, entonces se considera un peligro. Por ejemplo, manipular una sierra fija o cortar las barras metálicas. Esto es una situación que puede provocar un daño al trabajador, pero es parte de su actividad. ¿Cómo más va a cortar esto si es que no es mediante la sierra? No deje que lo va a hacer con sierra manual. Va a tomarle más tiempo, va a tener con la mano ahí haciendo un movimiento repetitivo que le puede provocar un movimiento disergonómico. Entonces, para eso usa el equipamiento. ¿Que conlleva riesgo? Sí, conlleva riesgo, pero es parte de su actividad, parte de su tarea. Entonces, a esta situación le llamamos peligro. En cambio, el riesgo está más enfocado al efecto no deseado, a ese evento que no queremos que pase, que puede pasar, que es una posibilidad, que está latente ahí, pero no queremos que pase. Entonces, eso es un riesgo. Por ejemplo, riesgo que por manipular esto me corte. El riesgo de corte. ¿Qué vendría a ocurrir con eso de la hemorragia, amputaciones? Eso ya son las lesiones, las consecuencias, el daño que ha recibido el trabajador. Bien, eso vendría a ser entonces el riesgo de corte. Bien, aquí te dejo más ejemplos y en el manual de la SUNAFIL también hay más ejemplos que puedas revisar. Por ejemplo, ensamble de estructuras, tarea, soldadura de piezas, donde que estamos soldando piezas como vemos en la imagen. Mi peligro es uso de la máquina soldadora y mi riesgo, exposición directa a fuentes de calor o emisiones intensas de luz. El daño ocular, lesiones cutáneas. Mi peligro, uso de montacargas, estoy usando el equipo, o meterlo suspendido si quiero. Riesgo, choques, atropellos. Esto no es parte de mi actividad. No es algo que yo quiera que pase, pero puede llegar a pasar si no tiene cuidado. Consecuencia, bueno, el daño que pueda provocar. Bien, veamos otro. Actividades administrativas, peligro, postura de trabajo, movimientos repetitivos. Es parte de mi labor que yo adopte una postura, me siente o esté de pie. Es parte de mi trabajo que esté constantemente tecleando, que esté constantemente moviendo el mouse o cliqueando, pero el riesgo tendría a ser que mi postura sea inadecuada, que mis movimientos repetitivos sean por jornadas prolongadas. Mis consecuencias, lumbalgia, daño de la columna u otros. Entonces, ahí tenemos peligros y ahí tenemos riesgos. Fíjate en este, por ejemplo. Aquí, ¿qué peligros podríamos identificar? Podríamos poner, por ejemplo, que el trabajador está haciendo labores a desnivel. No necesariamente en altura, porque altura se considera de 1,80 m para arriba, pero labores a desnivel. ¿Qué riesgo puede pasar? Que se caiga, caídas a desnivel. ¿Qué otro peligro podemos identificar? Bueno, manipulación de ladrillo, por ejemplo, o manipulación de herramientas punzocortantes. ¿Qué riesgo podría pasar? Que se corte, riesgos de aplastamiento, por ejemplo, que se aplaste un dedo, que se aplaste un pie, riesgo de caída de objetos en altura, ¿sí? Peligro, un trabajo a la intemperie, bajo el sol. Riesgo de quemadura por radiación solar. ¿Te das cuenta? Entonces, ese tipo de situaciones son las que tenemos que identificar. ¿Bien? No hay una única forma tampoco de poder identificar los riesgos. Hay algunos que extreman más y que consideran los actos inseguros también como un peligro. Particularmente no mucho, no los considero como tal, me parece que son más desviaciones que no deberían considerarse como tal, pero entiendo que
Si lo identificas como peligro, también estableces el control apropiado a la situación en desviación, porque hay cosas que pues, evidentemente escapan a veces del control. Bien, y si puedes identificarlo, mejor. Para ello, sería bueno que todos dentro de tu organización manejen un único criterio, manejen el criterio en el cual todos puedan saber qué cosa es un peligro o qué entienden por peligro y qué entienden por riesgo. Guiados obviamente en las definiciones que te he venido dando, ¿no? Entonces, una vez que los identifiques, puedes categorizarlo. Recuerda que la norma me dice que identifica los diferentes factores. Puede ser que yo tenga peligros físico-químicos, como por ejemplo relacionados a exposición a atmósferas explosivas o de soladuras. Mecánicos, cuando son asociados a la manipulación de herramientas, maquinarias. Eléctricos, los que tienen que ver con el contacto directo o indirecto con la energía. Los locativos, los peligros locativos son peligros locales, peligros que son propios de mi entorno de trabajo. Por ejemplo, un piso a desnivel. Un piso a desnivel o tropezarme por un piso a desnivel, por un bache en el suelo, por una gradita de repente, no es un peligro mecánico, no es un peligro físico, es un peligro locativo, local, propio de mi entorno de trabajo. Eso es un peligro locativo. Tenemos peligros químicos relacionados a material particulado, humos, peligros psicosociales relacionados, por ejemplo, a el estrés laboral, el mobbing, jornadas excesivas de trabajo, mala planificación del trabajo, peligros biológicos relacionados a agentes que puedan provocar enfermedades, llamados vectores, el dengue, la COVID-19, por ejemplo, peligros ergonómicos relacionados a posturas forzosas, movimientos repetitivos, mal diseño del lugar de trabajo, etc. Peligros físicos relacionados a ruidos, vibraciones. Bien, entonces tú los identificas, preferiblemente empieza primero por el peligro, luego ya puedes ir por el riesgo, y ya luego por último cierras con este o cierras con este, ¿no? El que quieras. Pero este debería ser primero. Identifica primero el peligro. El peligro, luego su riesgo asociado, y ya con eso puedes identificar el tipo de peligro y la lesión o enfermedad como quieras. Sino que lo ponemos este primero por un tema de que se ve más ordenado, sí, pero en realidad deberías empezar a identificar primero el peligro. ¿Ok? Muy bien. Una vez yo he identificado mis peligros y riesgos, procedo a evaluar mi riesgo. Y aquí voy a hacer dos evaluaciones. Una primera evaluación que va a ser el riesgo puro. El riesgo puro es una evaluación inicial de riesgo. Es una evaluación de riesgo en la que yo considero que no hay medidas de control. Ingeniero, pero yo actualmente sí tengo medidas de control. Yo lo sé, pero hagamos de cuenta, pensemos, supongamos, no hay medidas de control. Entonces, si yo doy cuenta que no hay, mi riesgo evidentemente va a dispararse, va a ser altísimo. Y esa es la idea. La idea es tener un nivel máximo de riesgo, tener un nivel más alto de riesgo. ¿De acuerdo? Ingeniero, pero mi riesgo va a salir demasiado alto, va a salir todo en rojo. Sí, esa es la idea. La idea es tomar conciencia o entender de qué tan grave o qué tan riesgosas son las actividades que yo hago, para en base a eso establecer controles. Porque claro, si yo veo desde un principio que mis actividades son de riesgo bajito, voy a colocar menos controles. Ahora, si yo veo que mis riesgos son altos, tomo conciencia de que son altos, voy a tener cuidado de establecer controles apropiados. Establezco controles, ¿bien? Controles que son reales, que tengo ahora, no que voy a poner después, no, que tengo actualmente, que puedo ir a campo y lo puedo evidenciar. Controles. Entonces vuelvo a evaluar el riesgo después del control y ahí le llamamos riesgo residual. Ese es un riesgo después de implementar el control, una vez que el control ya está implementado. Y si este era un nivel máximo de riesgo, el nivel tope de riesgo, este ya viene a ser el nivel real de riesgo. ¿Cuánto riesgo tengo ahora? Antes mi riesgo era alto. Ahora, con mis controles que ya establecí, mi riesgo es más bajito, pequeño, tratable. ¿Esto qué quiere decir? Que el control que establecí para este riesgo alto, viendo que ahora está acá, funciona. Está bien el control. Es
seguro poder hacer la actividad, ¿no? Tomo la decisión de hacer la actividad como tal, porque pues el control que estoy implementando es el apropiado, es el adecuado, mi riesgo está controlado, está bajo. Es poco probable que ocurra un evento y si es que ocurre, la lesión que va a sufrir un trabajador va a ser menor, no va a ser tan grave. Bien, para eso entonces hago dos evaluaciones, riesgo puro y riesgo residual. ¿Cómo evalúo? La forma más simple para evaluar el riesgo es mediante la multiplicación del nivel, perdón, de probabilidad y severidad. Vamos a acá, más bonito, acá está. Riesgo igual a probabilidad por severidad. La probabilidad la obtenemos sumando cuatro factores que están acá. Cantidad de personas expuestas, si existen o no procedimientos de trabajo, si hay o no capacitación del personal y la frecuencia de exposición. La suma de estos cuatro me da la probabilidad. Y la severidad la obtenemos aquí, fíjate. En una escala del 1 al 3, donde 1 es el más bajo, ¿sí? Lo que está aceptable, bajito, y el 3 viene a ser evidentemente pues lo más alto. Significa que hay más riesgo aquí. Entonces, fíjate, si yo tengo de 1 a 3 personas expuestas a un riesgo, una situación, le coloco bajo. Si tengo de 4 a 12, le coloco 2. Si tengo más de 12, hay más riesgo de que pase al 3. Evidentemente, no, esto es por lógica. Digamos que tengo en un ambiente de trabajo laborando a un solo trabajador y en otro ambiente de iguales características tengo a 50 trabajadores. Entre este donde hay solo uno y este donde hay 50 trabajando haciendo la misma actividad, ¿dónde crees que sea más probable que ocurra un accidente? ¿Donde hay uno que está solo o donde hay 50? Si este trabajador, uno, tiene el 50% de chance de accidentarse, los 50 que están acá, que al menos uno se accidente, tiene evidentemente muchísimo más chance de pasar. Entonces, evidentemente, pues es mayor el riesgo en este lado. Bien. Igual, procedimientos existentes. Si tengo procedimientos, han sido difundidos, son eficientes mis procedimientos, le colocaré un 1, bajo. Si tengo procedimientos que, bueno, están a medio hacer, no son suficientes, le colocaré un riesgo medio. Y si no tengo ningún procedimiento, le coloco alto. Evidentemente, es más probable que me ocurra un accidente si es que no tengo procedimiento. ¿Bien? Igual con la capacitación. No tengo capacitación, le coloco un 3. Tengo personal que está parcialmente capacitado, pero no ha sido muy eficaz, no es tan efectivo, con 2. Si tengo personal capacitado, entrenado, conoce el peligro, sabe cómo prevenirlo, le coloco un 1. Bien, evidentemente, personal más capacitado es menos probable que se accidente. Frecuencia de exposición. Si la exposición al riesgo es eventualmente una vez al año, le coloco bajo. Una vez al mes, de forma más eventual, 2. Y si es diariamente expuesto, permanentemente, obviamente le colocaré 3. Alto. Nuevamente, mientras más hago una actividad, es más probable que me accidente si la hago poco. Si tengo que, digamos, manipular una máquina soldadora por 10 minutos, comparado a un trabajador que hace una jornada de 8 horas con la soldadora, ¿dónde crees que habrá mayor exposición a riesgo? ¿El que hace 10 minutos o el que hace las 8 horas? Evidentemente, mientras más hagas la actividad, más expuesto a riesgo, más probable es que te pase el accidente. Y la severidad igual. Si es una severidad, puede ocasionar una lesión sin incapacidad, quizá una pequeña incomodidad, le coloco un 1. Si es una lesión con incapacidad temporal, un daño irreversible a la salud, le coloco un 2. Y si es un daño ya permanente a la salud, le coloco un 3. Bien, si es que ya puede provocar la muerte del trabajador, le coloco un 3. Con esto es que puedo obtener los siguientes resultados. Por ejemplo, si a todo le marqué 1, trivial, 4. Si por ahí a alguno le marqué un 2, por ahí alguno, okay, hasta 8, tolerable. Si a más de uno le he marcado 2, por ahí peligro un poquito, moderado, hasta los 16. Si le he puesto más alto que eso, 24, importante, o 36, intolerable. Ya es lo más alto, nivel extremo.
¿Qué significa esto? Bueno, si es trivial o tolerable, sería un riesgo no significativo. Significa que pues que mis controles actualmente funcionan, están bien implementados, es poco probable que ocurra un accidente y si es que ocurre no va a ser de consecuencias severas. Sí tendría yo que estar evaluando mis controles, ver que efectivamente se estén aplicando, se estén cumpliendo, pues porque de todas maneras hay que tomar acciones preventivas, pero puedo seguir trabajando normal. Ahora, si sale moderado, importante o intolerable, evidentemente no puedo asumir ese riesgo. Evidentemente aquí es más probable que ocurra una lesión y es una lesión que puede tener consecuencias severas. Entonces, evidentemente aquí sí hay que tomar acciones. Hay que controlar el riesgo de alguna manera. Bien, entonces evalúo y fíjate, en mi riesgo puro todos han salido altísimos. ¿Qué hago entonces? Aplico controles según la jerarquía de controles en el IP. ¿Qué me dice primero? Lo primero que yo debo hacer es eliminar. Busco eliminar por completo el peligro o la fuente potencial de riesgo. Si yo tengo un riesgo porque el personal está expuesto, digamos, a una atmósfera peligrosa, listo, elimino. El personal no va a ingresar a esa atmósfera. No, pero tiene que ingresar porque tiene que ver no sé cuánto. Coloco una cámara. Lo eliminé. Eliminé la participación del trabajador en el proceso. No, es que tiene que ingresar porque tiene que manipular algo. Ok, entonces, no es posible eliminar, tiene que participar. Muy bien, sustituimos. Reemplazamos la fuente de riego por otra más segura, donde riesgosa. Ok, tiene que entrar aquí esta atmósfera. ¿Por qué es esta atmósfera? Por este insumo. Podemos cambiar el insumo, cambiémoslo por otro menos tóxico. Sustitución. No, no se puede. Ok, entonces apliquemos otro. Control de ingeniería. Implementamos una campana extractora, implementamos, qué sé yo, algún elemento de dispersión o aspersores, etc. No podemos hacer eso. Bueno, procedimientos. Señalización, no ingresar, peligro químico o peligro biológico, dependiendo de qué tipo de insumo sea. Capacitación, personal que ingrese debe usar tal y tal implemento, debe tener cuidado de tal, 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 tiene que tener en cuenta tal señalización, debe ingresar después de tanto tiempo, tiene que hacer tal cosa, etc. Capacitación, señalización, procedimiento. Y por último, no menos importante, pero menos efectivo, el EPP. Ya le vamos a dar un respirador, un traje especial, que calzado, que guantes, etc. Esa es la jerarquía. Primero debo eliminar. No es posible, no es factible, sustitución. Luego el control de ingeniería y por último el control administrativo y el EPP. Siempre tomando en cuenta que la eliminación es el más eficaz. Estas son barreras más duras para enfrentar el riesgo y las dos últimas son más barreras blandas. Son barreras que dependen mucho del trabajador, que son menos efectivas y que como tal no es que van a evitar el accidente. El accidente de todas maneras puede pasar. Lo que van a hacer es reducir la capacidad de recibir daño. Van a reducir el daño que va a recibir un trabajador. Esa es la diferencia que habría entre ambas. Pero igual, evidentemente son importantes. Si puedo meter de todo, mejor. Sería mucho más seguro. ¿Listo? Entonces yo implemento mis controles. Si puedo establecerlo uno por columna, sería ideal, sería lo mejor. Si no puedo, bueno, entonces classifícalo como mejor te parezca. En la de Sunafil, por ejemplo, marcan aquí qué tipo de control, qué tipo de jerarquía es, qué control corresponde por cada uno. Y bueno, una vez que tenga mis controles existentes, saco ya mi riesgo residual, que debería quedarme ya pues efectivamente controlado. Una cosa a tomar en cuenta, sigo insistiendo, son controles existentes, controles reales. No dice controles a implementar, no dice controles para el futuro, no dice planes de acción. Eso es un elemento aparte. Son controles existentes, controles que tengo ahora. Ingeniero, lo siento, pero para este riesgo, el que sea, no tengo controles. En realidad no hay control. ¿Qué hago? Ok, entonces sigue alto. Sigue en 24, sigue siendo importante. Píntalo de rojo. Sigue siendo importante. Sigue siendo importante.
No, pero ingeniero, ¿cómo lo voy a dejar en alto? Es que no hay control. Déjalo en alto para que implementes las medidas de sección respectivas. Aquí hay que colocar cosas que ya tenemos, que están implementadas ahora en la realidad, que la empresa tiene, que puede evidenciar, que puede documentar. No controles que recién voy a implementar, eso sí es aparte, ¿de acuerdo? Muy en cuenta eso. Ingeniero, pero ya, digamos que yo me sincero, he puesto pocos controles y esto salió alto. Fíjese, salió así. ¿Qué hago? ¿Morí? ¿Se acabó mi sistema de gestión? No, está bien. De hecho, en auditorías o fiscalizaciones, esto busca riesgos residuales altos. ¿Por qué? Porque una vez que identificaste esto, ahora tienes que implementar nuevas medidas. Ah, mira, aquí tienes este riesgo en el que hay una atmósfera explosiva y dices que como control vas a realizar la implementación de una campana extractora. Vamos a implementar campana extractora. Vamos a implementar ventilación artificial. Ok, muy bien. Eh, a ver tu evidencia. O sea, actualmente, ¿cómo lo hace? Bueno, actualmente el personal ingresa con una mascarilla, ¿no? Un respirador y un traje. Ah, listo, eso es lo que hace. A ver, evidencio, sí, efectivamente, ahí está. Veo el personal usándolo. Veo un cargo de entrega de que el personal ha recibido. Veo capacitación en el uso de los equipos. Ok, perfecto. Veo señalización de que está peligroso y que el mapa de riesgos dice que tiene que usar esto. Ok, perfecto. A ver, aquí pusiste de plan de acción que vas a implementar campanas. ¿Dónde están? ¿Ya las compraste? ¿Ya las cotizaste? Sí, ya las coticé. Aquí está la cotización. Hemos hablado con proveedores. Ya se va a implementar el siguiente mes. Ok, tienes evidencia. ¿De acuerdo? Esa es la gestión. Esa es la planificación de la actividad preventiva. Evidenciar, documentar que tenemos el plan de acción implementado, que se está implementando. Y claro, una vez que lo implemente, ya este plan de acción ya no es plan de acción, ahora es control. Le agrego un control. Se tiene campanas estructurales. Se tiene ventilación artificial. Perfecto. Lo que no puede pasar jamás, si es que tienes así un riesgo alto, dependiendo qué tan alto sea, por ejemplo, que no haya controles, lo que no podría pasar jamás es que, siendo que hay un riesgo muy alto, en este caso moderado, de repente se puede tolerar hasta cierto punto, siendo un riesgo muy alto, tú tengas trabajadores haciendo la actividad. Sigamos en la misma línea. Suponte que no hayas comprado respiradores, no hayas comprado trajes, nada, nada. Personal ingresa con una mascarilla ingresa, que no está protegiendo nada. Ok. Si la autoridad inspectora llega y encuentra que tienes este riesgo alto y tienes personal haciéndolo sin controles apropiados, ahí tenemos un problema. Si lo identifica como riesgo y ve que tú haces lo posible para que el personal no intervenga, no participe, no haga la actividad, ok, no hay problema. Estás paralizando momentáneamente tú mismo para que no vaya a pasar nada. Bien. Si lo encuentra expuesto, ahí sí hay un problema. Oye, no, acá sale alto y tú lo estás mandando a hacer esa actividad que no estás controlando. Ok, ponen tu infracción. ¿Se puede levantar? Sí, siempre y cuando lo demuestres. Tienes que demostrar, tienes que evidenciar que estás tomando controles. Ok, puede revertirse la infracción. Ahora, se accidenta alguien, un trabajador se intoxica, mandan al hospital, caes en una fila, encuentra tu hiper que no había controles, que está mal identificado. Listo. Infracción y esa infracción ya no la levantas con nada. Porque ni modo que puedas revertir el accidente. El accidente ya ocurrió, eso ya no es reversible. Mientras está todavía en exposición a riesgo, hay posibilidad. Difícil, pero hay posibilidad. Porque no ha pasado nada. Si pasa, ahí sí tenemos un problema. Ahí sí ya es difícil que lo levantes, porque se van a centrar en que el daño recibido ya no es reversible. O sea, la lesión, la salud de repente se puede revertir, pero el evento como tal ya pasó. No puede retroceder el tiempo para evitar que suceda. O sea, para hacer que no suceda. Ya sucedió. El evento está. Eso ya no es reversible. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. De manera de ejemplo, para que lo puedas revisar luego en más detalle respecto a cómo hacemos la evaluación. Hasta aquí, dudas, preguntas respecto a la hiper. Ahí, Marlon, muy bien. ¿Dudas, preguntas respecto a la hiper?
casi estamos finalizando. Quiero revisar 2 puntos más con ustedes antes de cerrar la clase. Y el primero es el mapa de riesgos. 2 preguntas, por favor. Ah, creo que alguien mandó aquí. Ok, Marlon, listo, muchas gracias. 2 preguntas, no se olviden, a través de la ventana del chat. Aprovechen la sesión en vivo. Bien, mapa de riesgos. Ya tenemos en claro que debemos hacer una matriz hiper, o bueno, metodología que tú definas. Y aparte de eso, la normativa me pide que yo identifique un mapa de riesgos. El mapa de riesgos y la matriz de riesgos son 2 cosas diferentes. ¿Ambas deben estar expuestas en los ambientes de trabajo? Sí, pero no son lo mismo. El mapa de riesgo básicamente es un plano, ¿de acuerdo? Un plano de las instalaciones o el ambiente donde se está desarrollando la actividad, en el que identificamos riesgos. El mapa de riesgos debe decirme gráficamente qué tipo de situaciones pueden pasar en el entorno. Por ejemplo, aquí, digamos que acá está el tablero eléctrico, riesgo eléctrico. Aquí son los servicios higiénicos, el baño puede estar mojado, riesgo de caídas al mismo nivel, suelo resbaladizo. Aquí es una zona donde hay cargas suspendidas, ok, riesgo de carga suspendida. Aquí es una zona de conserva de alimentos, riesgo de baja temperatura. Listo. He identificado situaciones de riesgo en cada uno de los ambientes de trabajo. Y aparte de eso, evidentemente también estableceré controles. Si puedo colocar qué tipo de controles se tiene, acceso restringido, uso de PPs, etcétera, entonces lo coloco también. Para eso es un mapa de riesgos, para que yo identifique gráficamente qué tipo de riesgos hay en el lugar donde estoy. Para eso es. ¿De acuerdo? Ese es entonces mi mapa de riesgos. Tiene que estar aprobado por alguna autoridad de ingeniero, por el comité. Simplemente por el comité. No requiere mayor trabajo en ese sentido. Ingeniero, yo tengo uno que integra mis señalizaciones y mis evacuaciones, yo también los tenía. No es recomendable. Preferiblemente tengo un plano simplemente para mapa de riesgos. El de evacuación y eso, aparte. No lo juntes todo. Más complicado. Más complicado de entender. Y un auditor, hay algunos que te dicen, no, normal, ¿no? Te impide, nada te impediría de que tú lo hagas de esa manera. Hay otros que sí se ponen más quejillosos y sí te observan más. Entonces, de preferencia, eh, tenlo por separado. Ten separado tu mapa de riesgos. ¿Ok? Muy bien. Y por último, y ya para cerrar, hablemos del famoso ATS. El ATS es un formato que se llena toda vez que se tiene una actividad que no es rutinaria, una actividad no rutinaria. En construcción, el ATS es obligatorio para todas las actividades. En minería lo usan para actividades que no son rutinarias y también se usa así en el resto de sectores. En construcción no, en construcción el ATS es diario. ¿En qué consiste? El ATS consiste en identificar riesgos, también evaluarlos, en una actividad en concreto. Por ejemplo, digamos que este trabajador tiene que esmerilar ciertas barras. No es rutinario, no siempre lo hace. Ha tocado esta vez, improviso. Entonces él identifica, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero retirar la barra, colocarla contra el esmeril, dejarla en la caja de producto terminado. Listo. Una vez identificada mi secuencia de etapas, identifico riesgos. Mientras agarre la barra, puedo cortarme, puede caerme encima de mis pies. Al momento de esmerilar, puede saltarme chispas hacia mí, hacia mi rostro, puede quedar mi mano atrapada en el esmeril. Al momento de dejar la barra, está muy caliente de repente, o me puedo cortar, está muy filosa, se me puede caer toda la caja encima. ¿Okay? Entonces establezco controles, como el hiper, básicamente. Bien, entonces si voy a tomar la barra, voy a colocarme mis guantes, mis guantecitos, mi calzado, punta cero, voy a colocarme mis lentes, mi careta protectora, manga larga, de repente la guarda protectora del esmeril, etc. Y la tercera etapa lo que voy a tener es un ayudante que se va a llevar todo el producto terminado para que no me aglomere yo cada cosas y tenga más orden y limpieza. Listo. El ATS entonces es como hacer un hiper, pero a diferencia del hiper que se hace por puesto, aquí yo lo hago por actividad.
Aquí no es necesario que yo lo identifique por puesto. Todos los puestos pueden intervenir en identificar para esta actividad. Identifico riesgos de la actividad no rutinaria que voy a llevar a cabo. Bien, para eso lleno un ATS. En construcción, insisto, se llena uno diario. En el resto de sectores es para actividades que son no rutinarias. Ahí también te he compartido un formato de ATS para que lo puedas usar como mejor te parezca. Bien, ahora sí he llegado yo al final de la sesión del día de hoy. Antes de darle el pase al coordinador académico, me gustaría saber si alguien más tiene alguna duda o pregunta. Recuerda que ya está pronto tu examen, espero que lo puedas dar y que salgas con la más alta nota para que puedas acceder a tu certificado. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Ingeniero certificado me sirve, por supuesto que te sirve. Le va a añadir horas a tu perfil profesional. De acuerdo, hay muchas empresas que te exigen capacitaciones en tema de SOMA. Qué mejor que una que te diga que hable de todo el sistema de gestión de seguridad. ¿Y qué gusto estamos desarrollando? ¿Alguien alguna duda, pregunta respecto a la sesión de hoy o a las sesiones anteriores? Aprovechando que vas a tener el examen. Ok. Si no hubiera dudas, preguntas entonces, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias a ti por tu asistencia, por tu participación. Y nos vemos el día jueves para ver nuestra última clase, donde desarrollaremos el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Te dejo con el coordinador académico para indicaciones finales. Luego que tengas muy buenas noches.